Este, Presidenta, yo había hecho una propuesta originalmente de que en este punto de acuerdo se pudieran reconocer o instar a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. No fue posible que se cambiara el punto de acuerdo porque las proponentes tienen otro sentido y lo entiendo. Si bien es cierto, en este punto estamos en contra de la estigmatización del pueblo indígena de Tlaxcala. El tema es que estamos hablando de los 500 años de la conquista de México y 20 años de la reforma constitucional en materia de derechos indígenas. Yo la propuesta que quiero hacer, y si me lo permite en este marco, es presentar un punto de acuerdo el lunes que entra, que tengamos sesión, que se vaya a comisiones, para que sí podamos hacer una reflexión del tema de los derechos de los pueblos indígenas. Se cumplen 20 años, este año se cumplieron 20 años de la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos indígenas. Yo dijera la insuficiente reforma, porque no puedo decir que no se tuvieron avances hace 20 años, cuando retomamos los acuerdos San Andrés. Pero la verdad de las cosas es que yo sí creo que es necesario reconocer que, si bien es cierto no podemos cambiar el pasado, sí podríamos cambiar el presente. Y no hemos hecho la tarea en este Senado ni en la Cámara de Diputados de la tan anhelada reforma constitucional, de los pendientes que quedaron en materia de tierras y territorios, en materia de recursos naturales, en materia de reconocimiento pleno a la autonomía. Y la verdad es que es una pésima visión pensar que el tema y la situación de los pueblos indígenas tiene que ver solo con su pobreza, cuando en el fondo tiene que ver con derechos económicos, derechos políticos. Acabamos de ver la tomada de pelo de los partidos políticos que no pusieron, y todos los partidos políticos, aquí no se salvó ninguno, pusieron como candidatos a personas que no eran indígenas, ocupando cargos que eran estrictamente para pueblos indígenas. Eso se llama derechos políticos. Derechos económicos que de alguna manera se quita el fondo minero, se concentra en el gobierno central, cuando lo que debimos haber hecho con el fondo minero es entregárselo no a los municipios, a las comunidades indígenas donde estaban las minas establecidas. En fin, con la reforma constitucional de hace 20 años, la reforma instruye al Ejecutivo a que cree el Fondo de Infraestructura Indígena. Y empezamos un proceso de construcción de ese fondo de infraestructura que llegó a tener una cifra récord de 12,000 millones de pesos. Y hoy desapareció el fondo de infraestructura. Ustedes escucharon a la senadora Nestora en la comisión permanente quejarse de las brechas. Para eso era el fondo de infraestructura. A mí me tocó impulsar la apertura de la carretera Tlapa-Marquelia, donde se tuvieron que invertir cerca de 400 millones de pesos de ese fondo de infraestructura. La Metlatono, Tlaxcoschitlahuaca, que ahí era una carretera imposible de abrir. Entonces, hoy el Instituto de Pueblos Indígenas subejerció 1,200 millones de pesos. De los 4,000 millones que se le asignaron en 2020, solo ejerció 2,800 millones. Y Hacienda este año le bajó, al menos en el proyecto de presupuesto, a 3,600 millones de pesos. Entonces, entiendo que los compañeros de Morena van a decir, pero es que hay más apoyos económicos en Sembrando Vida o en apoyos a adultos mayores. No es suficiente. No es suficiente si no hay un fondo que siga construyendo universidades. Se ha parado la construcción de universidades interculturales. Se prometieron varias universidades interculturales y no han sido una realidad. Entonces yo Presidenta, está bien. El sentido de este punto de acuerdo tiene que ver con Tlaxcala y lo respeto. Pero sí me gustaría tener un compromiso de esta segunda comisión para
en el marco de los 500 años, sí dejar patente que está pendiente el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas. Es una de las grandes promesas del presidente que no hemos podido llevar al papel por distintas razones, porque no ha llegado su iniciativa al Congreso de la Unión, su servidora ha presentado una iniciativa, la Corte nos mandató dictaminar el tema de la consulta, llegó una minuta, pero desafortunadamente la minuta de la Cámara de Diputados tiene una deficiencia clara, habla de una ley general cuando no tenemos facultades concurrentes para hacerla. Entonces, por una razón u otra se atora. Entonces, mi propuesta es, voy a apoyar este punto de acuerdo y me encantaría que pudiéramos, no sé si su servidora presente un punto de acuerdo o esta comisión redacte una propuesta para el Pleno en el marco de los 500 años, donde sí podamos poner en la mesa el tema de los derechos de los pueblos indígenas, pero también el tema del presupuesto. Yo creo que el Instituto de Pueblos Indígenas no puede ser que hoy tenga menos presupuesto en términos reales que en 2001, cuando aprobamos la reforma constitucional. Hoy ese presupuesto es menor si lo traemos a valor presente. Entonces, sería lo que yo pudiera decirle a mis compañeros, y no es en el ánimo ni de confrontarnos, ni de... No, es en el ánimo de que hay una deuda pendiente. Y sí, efectivamente, la atrocidad que cometieron, pero yo no creo que haya una conquista que se lleve a cabo de una manera educada, ¿no? O sea, fue tremendo lo que pasó hace 500 años, pero es tremendo lo que sigue pasando 500 años después, con un desconocimiento de todos nosotros hacia los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias.